las buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Estas buenas prácticas de laboratorio lo que hacen es darnos directrices de aquellas cosas que se tienen que hacer para que el análisis correspondiente a un producto farmacéutico esté conforme. Desde el muestreo, las especificaciones, las técnicas analíticas y la manera como reportar un resultado está dentro de esa normativa. Es decir, hasta el momento ya tenemos la manera como tener la calidad de una fabricación con la buena práctica de manufactura, que ve la parte de fabricación misma, envasado, acondicionamiento. Luego de eso tenemos la siguiente etapa, que hablamos de la buena práctica del laboratorio, que tiene que ver con trazabilidad, tiene que ver con capacitación y calificación de personal también, la buena práctica del laboratorio. Y la tercera, cuando ya el producto está conforme y va al almacenamiento antes de su despacho, ¿qué norma es? Las buenas prácticas de almacenamiento, ¿cierto? Esta norma lo que hace es establecer, tanto en la parte de infraestructura como en procedimientos, también personal y condiciones ambientales, los parámetros que se necesitan para ciertos productos. Entonces, hasta el momento tenemos 3 normas que tiene la cadena, ¿no? Pero faltaba una cuarta, aquella que inicia desde que se despacha el producto farmacéutico hasta que llega al establecimiento final, ¿cierto? Y justamente es el tema de hoy día. La calidad del producto tiene que mantenerse. Esta norma lo que hace, junto con las otras normas, es conservar la calidad del producto. Es el fin supremo, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar viendo un poco de normativa. ¿Otra? Bueno, las buenas prácticas de manufacturas fue una resolución ministerial el día 23 de diciembre de 2015. Es cuando se salió la resolución, pero se puso en vigencia recién un año después. Es decir, que a partir de 2017 y hasta la actualidad, las droguerías o almacenes especializados que necesiten hacer una distribución a establecimientos farmacéuticos tienen que tener esta norma vigente ya autorizada. Siguiente. El objetivo de esta norma es establecer las condiciones esenciales que deben cumplir los establecimientos farmacéuticos para poder garantizar que las operaciones de distribución y transporte no alteren la calidad de los mismos. Como decíamos, el fin supremo de esta norma, que es conservar la calidad del producto en el tiempo, ¿no? Y el ámbito de aplicación de esta norma es, en la primera parte, para lo que es droguerías y almacenes especializados. ¿Por qué no están laboratorios? ¿Perdón? ¿Por qué creen que no están laboratorios? Bueno, eso se va a implementar más adelante, pero siempre al costado de un laboratorio que tenemos, una droguería. Es decir, si yo tengo un laboratorio que es Aldo S.A., voy a tener al costado siempre una droguería que va a comenzar a distribuir mis productos. Entonces yo como laboratorio tengo que asegurar lo que es la buena práctica de fabricación o buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio y las buenas prácticas de almacenamiento. Cuando ya lo comercialice, lo hago mediante una droguería. Y esta droguería tiene que tener esa norma vigente. ¿Siguiente? Bien, entrando ya al campo de los requisitos que pide la norma, podremos decir que esta norma tiene punto central lo que es el aseguramiento de la calidad. En toda norma, lo que es el sistema de aseguramiento de la calidad es muy importante. Es como decir el maestro de orquesta en una empresa, ¿sí? Ahora, esta norma lo que pide es un manual de calidad que demuestre el compromiso de la organización y del personal directivo de cumplir con el sistema de aseguramiento. Muchas empresas lo que hacen es acogerse a una norma muy conocida, que es la norma ISO 9001, ¿cierto? La norma de calidad ISO, la norma ISO 9000, es aquella que da las definiciones de varios puntos de calidad, pero la norma ISO 9001 es aquella que ya te indica los requisitos para cumplirlo. Entonces, muchas empresas lo que hacen es acogerse al manual, en el manual a la norma ISO 9001 para ver cuáles son los debes como empresa que deben cumplir. Y dentro de este manual, definitivamente tiene que estar la política de calidad, tienen que estar los objetivos, los cuales tienen que ser obviamente alcanzables, tienen que tener un tiempo determinado para su evaluación y también tienen que ser retadores. Tienen que retarnos a nosotros a mejorar día a día. La misión de la empresa, es decir, la razón de ser, ¿quién soy yo como empresa?
Y la visión es, como empresa, a dónde yo quiero llegar, ¿cierto? Ahora, este manual definitivamente es hecho, elaborado por la Secretaría de Calidad, es revisado por las distintas autoridades, pero ¿quién lo aprueba? ¿Quién aprueba este manual de calidad? Por ejemplo, si fuera un procedimiento de almacén en el cual establezca el procedimiento de recepción, almacenamiento y despacho, ¿no? Este procedimiento lo elabora tal vez el jefe de almacén, lo revisa tal vez el jefe de aseguramiento, en el caso tengamos alguno, y lo aprueba el director técnico, ¿cierto? Que es el cargo más alto técnicamente. Pero en el caso del manual de calidad, ¿quién creen que lo aprueba? Lo aprueba siempre el gerente general de la empresa. Porque el manual de calidad son lineamientos y compromisos que van a necesitar recursos. Y estos recursos tienen que darse siempre y cuando la directiva de la empresa esté comprometida a esto, ¿no? Por eso es que parte del sistema de calidad se basa en que el manual esté aprobado por el gerente general. ¿Sí? Adelante. Siguiente. También todo sistema de calidad se basa en personas. Eso también hay que tenerlo bien claro. Tenemos instalaciones, tenemos equipamiento, tenemos documentos, productos, tenemos todo, pero el centro del sistema de calidad son las personas. Por lo cual, siempre debe haber un MOF, que es el Manual de Operaciones y Funciones, que establezca las operaciones o funciones de cada uno de los personales. Claramente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un jefe de almacén, tengo que establecer el perfil que necesito yo como empresa para este jefe de almacén, ¿cierto? En tanto de formación, es decir, si tienes secundaria completa, si tienes estudios superiores, tal vez en el caso de capacitaciones y experiencias, si para un cargo como este necesito que tengan 3 años de experiencia en cargos similares. Y lo otro también son las actitudes o aptitudes, ¿no? Que tengan que ver trabajo bajo presión, trabajo en equipo, todo lo que tenga que ver con eso tiene que estar establecido en el manual de funciones y operación. Dentro de este sistema de calidad es importante tener un organigrama. Hay empresas que tienen solo un organigrama en el cual engloba todo, la parte técnica como la parte gerencial, y hay otras empresas que no, que lo dividen en dos. Uno en el cual establece el organigrama funcionario de empresa con la cabeza, que es el gerente general, y los demás gerentes, y otro es aquel que tiene la parte técnica. ¿Quién sería la cabeza de este organigrama técnico? En los establecimientos farmacéuticos, ¿quién sería? El director técnico, ¿no? El director técnico es el representante técnico legal de la empresa, por lo cual es el responsable de toda la parte técnica de esta organización. Siguiente. Es importantísimo el tema de capacitaciones al personal. Hay dos tipos de registros que se deben llevar a cabo, o procesos. Uno es la inducción y otro es la capacitación. ¿Me puede decir alguien cuál es la diferencia? ¿Qué entendemos por inducción? Se puede decir que es la parte de capacitación inicial que se le da al personal cuando va a ingresar a la empresa, ¿cierto? En el cual se establecen o se le describe las funciones que va a llevar a cabo, como también lo que hablamos un rato, que el manual de calidad, las políticas de la empresa y también el comportamiento que debe tener esta persona dentro de ella, ¿no? Esa es la inducción general, y la específica ya netamente lo hace tal vez el jefe del área misma, que establece las funciones específicas, ¿no? Para lo cual fue contratado. Y la capacitación es un programa constante. Toda empresa debe tener un cronograma o programa anual de capacitaciones. La inducción se hace una sola vez y se hace al ingresar a la empresa, ¿no? Pero la capacitación es constante, y esta capacitación tiene que ser registrada, porque no solamente es una capacitación, sino es una calificación del personal. Es decir, tiene que ser evaluada también, con registro de asistencia, con preguntas correspondientes, con diapositivas anexadas al archivo, y cada personal tiene que tener un file para cuando venga la entidad regulatoria y pida, ok, denme el perfil y la capacitación del personal, uno se le entregue. Todo esto tiene que ser registrado. ¿De acuerdo? Siguiente. Es importante tener en cuenta esto de acá. En las áreas de trabajo
Como ya sabemos, no se puede, tiene ciertas previsiones. No se puede comer, no se puede tomar y no se puede fumar, ¿cierto? Yo agregaría algo más ahí. ¿Cuál sería? ¿Ustedes qué creen? Yo diría también prohibido usar celulares, ¿no? Actualmente, con toda la tecnología que tenemos, se ve muchas veces que en los trabajos críticos, como son laboratorios, almacenes, droguerías, el personal está más distraído en el celular que en la actividad misma que tiene, ¿no? Entonces, es importante separar la distracción de un lado y concentrarte en el trabajo mismo. Hay laboratorios, en Lima los laboratorios ya prohíben al personal que ingrese con celulares, ¿no? Se lo retienen en vigilancia, le dan un ticket y al final lo que hacen al salir es entregar el celular. Me parece correcto, ¿cierto? Bueno, entonces esa prohibición tenemos que tener siempre en cuenta. Siguiente. El manual también indica que el personal tiene que tener establecido claramente los lineamientos para lo que es el uniformado. Es decir, tenemos procedimientos en los cuales se establezca para qué áreas tienen un determinado uniforme y los cuales tienen que estar también establecidos en fotos. Bueno, las fotos son referenciales que están ahí, pero son aquellas en las cuales son diagramas de un personal que ingresa a una fabricación, por ejemplo, ¿no? A planta, en los cuales tiene una parte donde se retiene la ropa de la calle, una de aseo y otra al ingresar con ropa ya del personal, ¿no? de la empresa. Este proceso tiene que ser siempre, cada vez que salga los servicios higiénicos, cada vez que ingrese o cada vez que tengan que ir a oficinas o almorzar, tiene que hacer ese traslado. Ahora, si por ejemplo fuera, ¿no te por favor? Si por ejemplo fuera un personal almacén, ¿qué le pondrían ustedes en el tema de uniformes? Tal vez un uniforme completo de la empresa, puede ser de color azul o color negro, ¿cierto? Una faja de seguridad, puede ser también un casco. Y en el caso, por ejemplo, que haya un área de fraccionamientos o dispensación en almacenes, lo que se hace también es nuevamente el cambio completo, ¿no? Por eso el tema de uniforme es de acuerdo a la función que van a desempeñar en la empresa. Ahora, este uniforme tiene que ser también registrado y tiene que ver, la empresa tiene que darnos o establecer quién va a hacer el lavado de estos uniformes. Si es el personal mismo, si va a contratar a una empresa tercera que haga este servicio de lavado, o si es que va a tener un área de lavandería dentro de la empresa. Muchas veces las empresas lo que hacen es no dejar a libre potestad de las personas lavar sus uniformes. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando dejas a libertad del personal que lava sus uniformes? No lo hacen, ¿cierto? Y encontramos personas que están con el mismo uniforme 2 días, 3 días, no hay un control determinado, por lo cual se establece que en documentación que tiene que haber un registro de uso y dación de uniformes. Es decir, cada vez que el personal va a cambiar su uniforme, tiene que haber un registro en el cual entregue el anterior uniforme para que le entreguen el nuevo o el más limpio. Y tiene que firmar de por dentro. Entonces, muchas empresas lo que hacen es tener ya su área de lavandería dentro de la propia empresa, ¿no? Para asegurar eso. Siguiente. Esto también es importante. Antes de hablar de esto, yo quería, la diapositiva anterior hablaba de lo que es uso de dación de uniformes. Va de la mano con lo que es el aseo personal. Definitivamente no podemos asegurar nosotros como empresa que el personal viene bañado en sus casas, ¿no? Pero existen mecanismos para poder hacer seguimiento a estos. Por ejemplo, la capacitación es muy importante. La capacitación con respecto a los daños o perjuicios que puede haber que una persona no tenga aseo personal, tiene que ser concientizado al personal. Tiene que ser charlas, capacitaciones. Y otra advertencia, cuando por ejemplo un personal tiene un corte, una herida abierta o algo, ¿es necesario que ingrese a trabajar, sí o no? No se debe, ¿no? Es otra prohibición que la norma también indica. Si hay un personal que no está en condiciones, tal vez tenga un resfrío, tal vez esté mal del estómago mismo, y tiene trabajos críticos como por ejemplo es una dispensación o el fraccionamiento de alguna materia prima, qué sé yo, no puede ingresar a esos ambientes, porque lo que está poniendo en riesgo es el producto, ¿cierto? Entonces lo que se hace es, o bien se le retira de la empresa por ese día, hasta el día siguiente, o se le manda a otras actividades que no tienen ningún tipo de contaminación con el producto. ¿De acuerdo? Con respecto a esto, definitivamente tiene que el personal de almacén o encargado tiene que tener procedimientos claros, específicos y capacitación determinada cuando se trate de productos especiales. Por ejemplo, activos que tengan baja dosis
una acción farmacológica, hormonas, biológicos, penicilinas, tiene que tener una capacidad especial para determinar cómo se hace en el caso haya derrames o hay alguna contaminación previa, ¿no? Tiene que tener bien claro eso. Para lo cual, la empresa tiene que darle esas hojas de seguridad. Las hojas de seguridad son aquellas que establecen qué cuidado se debe tener por cada materia prima, y no solo materias primas, sino también por cada producto terminado. Si por ejemplo se derrama una ampolla de una diminato o una orfenadrina, que el personal que hace el despacho o la distribución, qué cuidado debe tener para evitar una contaminación. Entonces el fabricante lo que tiene que dar es una hoja de seguridad, y en esa hoja de seguridad tiene que establecer los lineamientos de cómo trabajar o cómo reaccionar ante estos derrames. Siguiente. Hablamos hace un rato también de lo que es el aseo, ¿no? Y parte de lo que pide la norma es el carnet de sanidad. Pide que anualmente el personal vaya a los establecimientos de salud para pedir un carnet de sanidad. Ahora, este carnet de sanidad, como se sabe, es muy básico, ¿no? En el cual hacen una inspección general, tal vez una inspección bucal, de oídos, de tórax, y se acabó. Lo pide, ¿no? Pero la norma pide como mínimo, ¿no? Hay empresas lo que hacen es un examen más exhaustivo y un examen más ocupacional, de acuerdo a las actividades y los riesgos o exposiciones que tiene el personal con un cierto proceso, ¿cierto? Entonces, y esos exámenes ocupacionales lo hace la empresa al inicio para saber cómo está ingresando el personal, y lo hace también al final para ver si en el proceso de trabajo que ha habido en el tiempo hay un daño a la persona, para ver cómo inicia y cómo termina. ¿De acuerdo? Siguiente. Otra parte que pide la norma es lo importante de las instalaciones y el equipamiento. En el caso de instalaciones, definitivamente la ubicación, el diseño, el planeamiento, la construcción y la implementación de todo un almacén tiene que ser acorde con las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? En esta buena práctica de almacenamiento se establecen requisitos claros de cómo deben establecerse los parámetros de calidad de la instalación. Por ejemplo, las ubicaciones o zonas ya determinadas que tiene el manual de buena práctica de almacenamiento, y también de acuerdo a los productos. Por ejemplo, si es un producto que tiene cadena de frío, o para un almacén que tiene productos de cadena de frío, debe tener un área que tenga su cadena de frío, ¿cierto? Para poder conservar estos. Si son productos son almacenes que van a tener materias primas, debe tener una separación de lo que son materias primas de lo que son productos terminados. Si es un almacén que, por ejemplo, tiene en su proceso un fraccionamiento, debe tener también un área de fraccionamiento de acuerdo al nivel de exposición del producto, ¿no? Por ejemplo, si es un área que solamente va a sacar el paquete secundario, tiene que tener cuidados necesarios, pero si va a exponer el producto, ya es otro tipo de regulación, ¿cierto? Tiene que tener áreas blancas con sus ingresos particulares, de personal y también del producto, su sistema de aire, que está calificado el área, y es un área ya limpia. Entonces, muchas veces uno tiene que diseñar las instalaciones de acuerdo al producto que va a manejar, con el fin, simplemente no, con el fin de ¿qué? De evitar la confusión y la contaminación cruzada de ellos, ¿cierto? Dentro de lo que pide la norma, en el caso de instalaciones, es tener un programa de saneamiento ambiental. Este programa de saneamiento ambiental tiene que ser controlado por el aseguramiento de la calidad, y se tiene que tener una empresa que asegure esto, ¿no? Dentro del proceso de saneamiento ambiental se tienen dos aspectos importantes. Uno es el saneamiento, la fumigación que se llama, ¿no? La empresa manda a su herramienta la información de los productos que va a utilizar para que sean aprobados por ellos y hacer el trabajo. Y lo segundo es la desratización, es decir, se ponen cebos o trampas en puntos críticos del almacén, y no solo en el almacén dentro, sino también en el patio de maniobras, en el área de carga y descarga. En esas áreas tienen que ponerse trampas para establecer si es que por ejemplo el operador llega ahí, ¿no? Ha habido casos como esos, que se ponen trampas en lugares, y al final cuando aseguramiento de calidad puede ir a ver de acuerdo a lo que establezca, que pueden ser 2 semanas, 3 semanas, un mes, encuentran proveedores, ¿no? Y normalmente eso es una falta de fumigación. Se ha visto casos como los que en un área de fabricación o un área de producción en general se encuentran hormigas,
¿no? ¿Es correcto? No. Entonces, eso establece que la frecuencia del saneamiento ambiental no es adecuada, o por lo menos los productos que se utilizan tampoco son adecuados, o la concentración misma del producto que se ha utilizado no es adecuada, ¿no? Y para eso también dentro del área de producción tiene que haber separaciones, por eso están el tema de esclusas, el tema de bloqueos, puertas de seguridad, y también lo que es el área aire controlado, ¿no? La presión positiva, es decir, que el ambiente interno tenga una presión mucho mayor que el externo, para que justamente evitar el ingreso de contaminantes al área, ¿cierto? Bueno, entonces es importante tener planteado un programa de saneamiento ambiental y registrado. Se tiene que tener una frecuencia de revisión de los CEBOS para saber si que hay una petición de algún tipo de roedores. ¿De acuerdo? Siguiente. También la implementación de las instalaciones viene con los que es equipamiento. En las buenas prácticas de distribución y transporte, definitivamente una parte importantísima es el vehículo, ¿no? Esta es una foto de un furgón que tiene separación de la cabina con la parte de la bodega, y más adelante vamos a verlo detalladamente en lo que es la calificación de vehículos, pero ya se ve a grandes rasgos que hay una separación física, ¿no? Se tiene un aire acondicionado que va a ser de acuerdo a los requerimientos de la propia empresa o del cliente. Pero definitivamente este furgón o este camioncito tiene que ser calificado operativamente, tiene que verse la funcionalidad del furgón. Y dentro del proceso de transporte, lo que se tiene que hacer es siempre controlar la temperatura, ¿no? Hay diversos equipos que hacen este trabajo. Nosotros como Factory Qualitas, aparte de hacer el asesoramiento de los establecimientos farmacéuticos, también tenemos equipamiento. Tenemos instrumentos de lo que son termigrómetros, que son los más sencillos, que a la par uno tiene que estar registrando de acuerdo a un tiempo establecido la temperatura y humedad del ambiente, ¿no? Pero también hay otros instrumentos que se usan para lo que es la calificación, o mapeos térmicos, ¿no? Que se pueden comprar, y hay almacenes que lo tienen, ya para que una persona no esté registrando, sino para que se genere una data, y esa data bajarlo por un cable a la computadora e imprimir. Y este data logger lo que hace es un registrador, un almacena datos de acuerdo al tiempo o la frecuencia que uno quiere tomar. Por ejemplo, si uno quiere que tome cada minuto, toma cada minuto la temperatura y la humedad. Si quiere cada 2 minutos, cada 2 minutos. Si quiere cada hora, cada hora. Y al final, en el tiempo determinado, baja la información, y lo que se puede hacer es generar data física con Excel, ¿no? Unos tipos de cuadros de tendencias también para ver si hay una función de temperatura. Entonces, muchos almacenes y también vehículos, en vez de tener termigrómetros, tienen data logger establecidos en sus vehículos para poder asegurar más claramente este proceso de control de temperatura, ¿no? Siguiente. Bien, el embalaje y despacho de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios se realiza en concordancia con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento. Definitivamente este embalaje tiene que ser de tal manera que justamente evite la contaminación o confusión de los productos. Tiene que establecer claramente la manera como separarlos. Por ejemplo, si actualmente la norma establece que sean en vehículos, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a mandar en cajas de Tecnopor, estas cajas de Tecnopor tienen espacios tal vez abiertos, ¿no? Separaciones que puede hacer que la manipulación misma o el envío pueda alterarse la ubicación inicial de los productos. Entonces, el embalaje que se haga de esas cajas tiene que ser de tal manera que evite justamente eso, ¿no? Que asegure en el traslado no haya ningún tipo de cambio de ubicación del producto con las diferentes partes que van dentro de la caja. Por ejemplo, nosotros cuando las empresas no tienen vehículos, lo que sí se permite es lo que es la calificación de embalaje, ¿no? Entonces, como nosotros al hacer las pruebas de operación y desempeño, tenemos que asegurar que dentro de la caja no haya ningún tipo de vacíos o de huecos. Se ponen o bien cartones o bien taquitos de Tecnopor junto con los geles y el producto, y hacemos el movimiento para asegurar que no haya en el camino, no haya ningún tipo de falla. Se toma una foto inicial y al llegar al punto final de la ubicación, también se toma una foto para saber si hay un cambio de ubicación de alguna parte del embalaje. Esto es importante porque cuando hay un cambio de configuración dentro en el transporte, te cambia el estudio. Y al hacer este tipo de estudios,
Ahí determinas si, por ejemplo, necesitas 3 geles, 4 geles, necesitas más taquitos de rinopor, y si los taquitos de rinopor al aumentarlos va a absorber la temperatura, los fríos. O sea, todo ese tipo de estudios se generan en una calificación de embalaje. Sí, pero ahí no incluye si la temperatura pasa de 30 grados en el transporte que es solamente el embalaje nada más. Y si pasa de 30 grados, ahí no influye. Claro, definitivamente. Por ejemplo, por eso repito, cuando se hace el estudio de embalaje o de vehículo, nosotros como empresa certificadora lo que hace es pedirle información al cliente. ¿Qué tipo de temperatura necesita tu producto llegar al punto final, ¿no? Si es de 15 a 30, se hacen los estudios en esa temperatura. Si es de 2 a 8, también, ¿no? Por ejemplo, en un caso, cuando es de 15 a 30, el embalaje y el acondicionamiento de la caja se hace en un área normal, que tiene una temperatura de 15 a 25, ¿no? Puede ser un almacén mismo. Pero, ¿por qué? Porque ni bien abre, saca el producto y lo embala, va a estar a esa temperatura. Lo importante es que se conserve en el tiempo, ¿cierto? Pero si fuera un producto que es de 2 a 8, el acondicionamiento de la caja de embalaje tiene que ser un área que esté en esa temperatura. No lo puede hacer en un área de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Y es más, todos los taquitos, los geles mismos o la caja de embalaje inclusive, tiene que estar almacenada previamente a esta temperatura, de 2 a 8, para que en el traslado no haya movimiento. Porque ha pasado en la práctica que, por ejemplo, el producto estaba en 2 a 8, ¿sí? Hacíamos el acondicionamiento y poníamos el data logger ahí y daban de 2 a 8. Sacábamos el producto, lo embalábamos y cuando lo mandábamos y veíamos los resultados, había una explosión de 12 grados, 10 grados. Pero no era en el traslado, era al inicio. Y era porque al final nos dimos cuenta que la caja de embalaje, inclusive los tacos, no habían sido acondicionados a esa temperatura, porque también afecta, ¿no? Entonces, cuando se hace un estudio de estos, definitivamente va a haber casos en los cuales hay una excursión a 30 grados, si es hasta 25 o 28 grados, y lo que tienen que hacer ahí es hacer nuevas configuraciones, nuevas pruebas. Y es más, una cosa es en operación y otra cosa es en desempeño. Lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Pero la operación netamente es hacer la caja, dejarlo en la mesa y después de 2 días que se tengan esperando los resultados, se ve cómo está la data, ¿no? Esa es la operación. Pero el desempeño ya es en ruta, es ya llevándola al cliente. Y entonces entre la operación definitivamente va a haber un cambio también en lo que es desempeño. Porque ahí entran muchas variables, ¿no? La temperatura externa, el movimiento mismo, el tráfico, qué sé yo, ¿no? Hay un montón de variables que más adelante vamos a verlo, que influyen en esto. Entonces, en el caso de la calificación de embalaje, es cierto, y hay que tener en cuenta, es un estudio mucho más complicado que un estudio de calificación de vehículo. Porque en una calificación de vehículo lo que se tiene es ya establecido un aire acondicionado en un área determinada y el ambiente es constante de temperatura, ¿no? Pero en el caso de lo que es, porque tiene una circulación determinada, un ambiente más amplio, ¿no? Pero en el caso de embalaje no. En el caso de embalaje, los geles están colocados a un costado y es por difusión. Lo que esté más pegado al gel va a estar más frío, lo que esté más alejado va a estar más caliente, ¿no? Entonces hay muchas variables que se realizan. Por eso es que también se hace un mapeo térmico previo a la caja de embalaje. Es decir, en vacíos, en un tipo de producto, se ponen data loggers en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior. Y se determina cuál es el peor caso. Y en ese peor caso es donde se coloca el data logger, ya con el producto dentro, ¿no? En el estudio operativo. Por eso no tenemos un poco complejo respecto al estudio, pero son prueba-error. ¿Sí? Bien, siguiente por favor. El almacén también tiene que tener, como ya sabemos, de acuerdo al manual de buenas prácticas de almacenamiento, zonas determinadas, ¿no? Y estas zonas, una de las más importantes también es la parte de devolución. Cuando se mandan los productos al cliente, definitivamente puede haber errores o defectos de calidad, para lo cual el almacén tiene que estar diseñado o implementado en el área de devoluciones. Ahora, acá hay algo que no dice norma, pero es importante. La devolución se hace físicamente, se registra la devolución, pero ahí queda. No, tiene que haber una investigación de por medio. La investigación tiene que hacerlo ¿quién?
el área o la persona que se encarga de la seguridad de la calidad, ¿no? Esta persona va a investigar qué ha sucedido, cómo has hecho el transporte, cómo has hecho la distribución, en qué condiciones ha llegado el cliente, y en el caso tengamos, ver las contramuestras. Porque las contramuestras lo que nos va a dar es saber cómo está almacenado, o cómo están las condiciones en un almacenamiento adecuado. Si que por ejemplo las contramuestras no se ven iguales a lo que el producto ha salido, es porque ha pasado algo en el camino, o inclusive en el almacén del cliente. Por eso es importante eso. Se hace una evaluación, una investigación correspondiente, se entrevista al personal involucrado en esto y se tiene que tener una conclusión determinada. Esta conclusión tiene que también ser firmada por el director técnico, ¿no? Que, como decíamos, es el representante técnico legal de la empresa. Ahora, hay empresas que, a pesar que la investigación de esta devolución diga no es conforme o no procede, igual hacen el cambio. Y esto lo hacen para evitar, bueno, para evitar no, sino para tener buenas relaciones comerciales con la empresa. Pero definitivamente estas devoluciones y estas investigaciones de este caso tienen que ser registradas, tienen que estar a la mano cuando la entidad regulatoria venga y te pida esa información. Ahora, anualmente se tiene que hacer una revisión de esta documentación. Si es que al final en el año no ha habido ninguna devolución de por medio, se registrará, ¿no? En el año o en el periodo 2018 no se han tenido casos de devoluciones con tema de calidad. Tal vez lo devuelvan o hagan una queja por un tema de documentación, pero no de calidad. Siguiente. El personal que va a hacer la distribución y el transporte tiene que estar también calificado o capacitado, ¿no? Eso es importantísimo. Así sea una empresa tercera que haga, nosotros como clientes de esta empresa que va a hacer el transporte, tenemos que darle la capacitación correspondiente de lo que nosotros requerimos que cumplan. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos una empresa que haga el transporte y llega el cliente, tiene que darle la documentación correspondiente, guía de remisión, darle las facturas mismas, si es un producto, es un medicamento, el protocolo de análisis correspondiente, ¿cierto? Y aparte de eso, se tiene que tener registros que el transportista o la persona que va a ser responsable de este traslado tiene que llenar. Puede que no sea transportista, puede ser que sea un asistente o un técnico que pueda avanzar a acompañarlo. Tiene que tener registros de esto, cómo está saliendo del almacén, con las temperaturas, las condiciones, el embalaje, el aspecto, y cómo llegan también al cliente. Y qué cosas ha habido en el camino que pueden haber afectado el normal desempeño del transporte. Qué sé yo, ha habido un choque o ha habido un bache que ha saltado mucho. Todos esos pequeños detalles tienen que establecerse en un registro. Y el transportista tiene que tener claro eso, que todo lo que pase, las incidencias que sucedan, tienen que registrarlas. Esa información es valiosísima para saber de la calidad, para saber de qué manera se puede ajustar algún proceso, ¿no? Siguiente. El manual también habla del proceso de mantenimiento. Tal vez las empresas, almacenes, no tengan un área de mantenimiento. Los laboratorios sí lo tienen, definitivamente. Pero puede ser que las averías, almacenes no tengan, pero sí necesita el proceso de mantenimiento. Hay empresas que generan esto, ¿no? Hay empresas que hacen el servicio de mantenimiento anuales o de equipos. Y lo que sí pide la norma es que tenga un programa, nuevamente un programa en el cual establezcan qué cosas se van a llevar a cabo el mantenimiento y de qué manera o qué ítems necesitamos para cumplirlos. Por ejemplo, si fuera el tema de instalaciones, verificar si las paredes están bien, si hay tema de agobiaduras o rajaduras, si por ejemplo las puertas mismas están bien o están oxidadas, ¿no? Si las ventanas están limpias, todo ese tipo de cosas tiene que haber un checklist. Y el personal de mantenimiento tiene que verificar eso y comenzar a levantar la información si es que falta algo. Si en el caso sea del aire acondicionado también, es importante que este equipo de aire acondicionado, sea en el vehículo o sea en el almacén, tenga un mantenimiento correspondiente. No correctivo, sino preventivo. El correctivo es cuando ya se malogró y viene un técnico a arreglarlo. Pero eso qué implica que en el tiempo que tenga el técnico para arreglarlo, puede ser que haya una expulsión de temperatura, ¿no? Y mis productos estén expuestos a algún tipo de degradación, ¿cierto? Por lo cual es importantísimo que el mantenimiento del aire acondicionado se haga preventivamente. Mayormente se hace cada 6 meses o cada año también, ¿no? Dentro del mantenimiento podemos decir lo que son los equipos o instrumentos que se tienen dentro del almacén. Por ejemplo,
los termigrómetros que les decía, ¿no? Hay un proceso importantísimo que se llama la calibración. La calibración de instrumentos es para asegurar que los datos que me da el termigrómetro o el data logger que yo tengo para registrar la temperatura sean confiables, ¿no? Puede ser que mi termigrómetro al momento de registrar indique 23 grados y mi temperatura es de 15 a 25. ¿Estoy dentro? Sí, ¿no? Pero al final no lo he calibrado y cuando lo calibro me dicen que hay un error de 3%. ¿Qué significa? Ya no puede ser 23, puede ser hasta 26. Y en ese 26 ya estoy fuera de rango, ¿no? Por eso es que el proceso de calibración es importante y se realiza. La bibliografía lo recomienda de acuerdo a una vez al año. Pueden hacer 2 veces al año, de acuerdo al proceso, ¿no? Por ejemplo, en almacén, como no tiene ningún tipo de contaminación o exposición fuerte, está bien una vez al año. Pero, por ejemplo, un proceso de fabricación de medicamentos sólidos, en el cual se genera mucha polución de polvos. ¿Ustedes creen que la calibración una vez al año sea adecuada? No, porque definitivamente el polvo va a ingresar dentro del sistema eléctrico del termigrómetro y puede causar un tipo de avería, ¿no? Por eso es que inclusive los laboratorios no hacen calibración anual. Como son áreas y áreas de calibración, hablamos de 20, 30, 40, lo que hacen es comprar cada año. En vez de calibrar, compran instrumentos, compran, lo demás lo van a echar, ¿no? Es como un tema de política de empresa. Entonces el mantenimiento es importante, como decía, tanto en la parte de equipamiento como en la parte de las instalaciones. En el camión, ¿qué haríamos en mantenimiento? Definitivamente el mantenimiento del camión, ¿no? Del vehículo de acuerdo al kilometraje. También si tiene un aire acondicionado, hacer el mantenimiento del aire acondicionado, de las puertas, las paredes, que no haya ningún tipo de separación, rajaduras, golpes, ¿no? Que puedan hacer que ya no sea hermético el furgón del camión. Como repito, todo eso tiene que ser registrado. ¿Ok? Siguiente. Esta es una foto trasera de la bodega que indica más o menos cómo debe ser implementado una bodega del camión. Como ustedes ven, es un aislante térmico que se tiene a los costados y tiene una cortina de plástico. ¿Para qué se tiene una cortina de plástico en la parte posterior? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto? Para que no entren a contaminación física, netamente, ¿no? Entonces más adelante vamos a ver de qué manera se puede hacer el checklist para un camión como este, pero es una imagen trasera de cómo está implementado un camioncito para el proceso de calificación de vehículos. Siguiente. Bien, todo sistema de calidad se basa en documentos. No hay ningún tipo de procesos que se pueda sustentar si no tienen registros de por medio, definitivamente, ¿no? Eso en cualquier norma. Es decir, lo que no está escrito, no se ha hecho, ¿no? Entonces, aseguramiento de calidad, la persona que vea este proceso tiene que asegurar, valga la redundancia, de que todo proceso que se ha realizado esté registrado. Para lo cual, tiene que tener un listado maestro de documentos que esté actualizado y tenga una frecuencia de revisión, tenga un listado de entrega o distribución de copias controladas, en el caso que necesite, y también asegurar que los registros de todas las áreas estén completas o actualizadas. Es decir, por ejemplo, si el almacén tiene un termigrómetro y se indica en el procedimiento que el registro es una vez en la mañana y una vez en la noche, o en la tarde, aseguramente tiene que bajar, tiene que hacer la revisión y que estén al día. Y no solo eso, sino que esté dentro del rango siempre, ¿no? Si es de 15 a 25, tiene que estar en 21, en 20, 19, pero evitar que esté fuera. Bueno, evitar no, sino verificar que no esté fuera. ¿Ok? Entonces, todos los documentos se almacenan, se guardan. Ya lo dijo Carlos hace un momento, mínimo 5 años de su vigencia, ¿no? De que ha salido en vigencia. Ahora, también hay un proceso que se llama manejo de copias controladas obsoletas. Es decir, las copias controladas que están vigentes se mandan a las áreas, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con las copias controladas no vigentes? Que ya no están obsoletas. ¿La persona encargada lo va a votar? No, hay un procedimiento de por medio, ¿no? Es decir, que el aseguramiento lo que hace es recoger esa copia controlada obsoleta y mediante el procedimiento lo que hace es destruirlas. Pero tiene que asegurarse que todas las copias controladas obsoletas estén en sus manos. No puede tener una copia controlada no obsoleta suelta por las áreas.
la entidad regulatoria cuando vaya a verificar si encuentra la documentación obsoleta, es una no conformidad. Siguiente. Auditorías internas. La norma indica que puede ser mínimo una vez al año. ¿Okay? Pero hay otras normas como la EPM que indican 2 veces al año. Es de acuerdo al proceso. Y por política muchas empresas lo hacen 3 a 4 veces. ¿Por qué? Porque regulatoriamente son 2, pero a veces los clientes mismos hacen auditorías. Van a inspeccionar las instalaciones, la documentación y el sistema de calidad de sus proveedores. Es por eso que también esto tiene que estar en un programa anual de las auditorías que son programadas por aseguramiento, edición técnica, y de las auditorías que son programadas por los clientes. Sería importante que estas 4, o estos procesos internos y externos, se unifiquen en criterios, ¿no? Es decir, yo en la auditoría interna hago mi checklist de acuerdo a lo que el cliente me va a pedir, muy aparte de lo que el ingeniero o la entidad regulatoria pida, lo que el cliente pide también, ¿no? Entonces, aseguramiento de la calidad lo que hace es justamente tener un checklist para todos los procesos y evaluarlos en ese momento y saber cuáles son las no conformidades. Ahora, este proceso también es un poco largo, ¿no? En proceso, porque después de la auditoría tiene que haber un informe de auditoría. Y el informe de auditoría que genera no conformidades, genera acciones correctivas. Y el área o el proceso que ha sido detectado como una no conformidad, lo que tiene que hacer es el levantamiento de esas no conformidades. Tienen que hacer acciones correctivas para evitar, primero la corrección, que es levantar la no conformidad, segundo, acciones correctivas para evitar que nuevamente ocurra esto. Puede ser capacitaciones, se implementar algún proceso más, un área de control más, porque el área es muy grande y la temperatura no está dentro del rango, por ser un caso, pero tiene que ser acciones correctivas para evitar que nuevamente ocurra esto. ¿Okay? Y lo final de que siempre sucede es capacitaciones. Todo no conformidad genera capacitaciones de por medio al personal. Siguiente. Desde el proceso de aseguramiento también tiene que tener establecido un procedimiento de quejas y reclamos. En el caso de los clientes, por ejemplo, sea de calidad, sea documentario, como inicialmente lo conversamos, aseguramiento tiene que tener establecido cuál es el procedimiento a seguir cuando llegue una queja o un reclamo. Y hasta el final, cuando sea resuelto, y hacer el canje correspondiente. Ahora, adicional a esto, que es importante, lo que se hace también es una encuesta a los clientes, encuesta de satisfacción del cliente, ¿no? En el cual se hace mención, en el caso de una queja, estuvo satisfecho con la conclusión que se dio a la queja correspondiente a tal fecha, y en el cual el cliente tiene que también decirlo, ¿no? Si está conforme o no está satisfecho. Este proceso también es auditable. Como decía hace un momento, si es que no hay quejas en un año, también tiene que haber un informe de eso, en el cual se establezca no hubo registro de quejas o reclamos en el periodo 2018, pero tiene que tener evidencia de esto. Siguiente. Y una de las últimas partes que indica la norma es los contratos. Los contratos con los proveedores o clientes. Todo acuerdo que se lleva a cabo entre empresas tiene que ser registrado en un documento. ¿Cuál es? El contrato. El contrato es la evidencia de un acuerdo comercial que tiene que establecer parámetros o las funciones o los límites de cada una de estas partes. Por ejemplo, si va a ser una empresa que va a hacer el servicio de transporte, tiene que establecer los lineamientos o las funciones o los límites hasta dónde llega ese servicio. De qué hora va a poder ser, las condiciones del almacenamiento dentro del vehículo, el cumplimiento de los requerimientos, inclusive también si el cliente quiere auditar a esta empresa proveedora, también puede hacerlo sin ningún tipo de restricciones. Todo eso tiene que estar establecido. ¿Y quiénes firman los contratos? ¿El director técnico? No, ¿cierto? Ahí sí firman los directivos, ¿no? El gerente general de cada empresa. Bien, siguiente. Antes de entrar en la parte técnica de lo que es una calificación de vehículo, quería ver si ustedes tenían una consulta con respecto a lo que es la norma, o algo que no le quedó claro, o tengan algún comentario. Definitivamente en las iniciales no se ha tocado toda la norma, solamente las partes críticas, los puntos críticos
ante una auditoría definitivamente va a ser una confianza. ¿Preguntas? Estoy buscando de su break. Bien, continuemos entonces. ¿Qué entendemos por una calificación? ¿Alguna noción? ¿Sí? ¿Qué tenemos por calificación? Bueno, ahí lo dice. Es una prueba documentada que demuestra con alto grado de confianza que un proceso específico cumple con sus criterios de aceptación predeterminado. Esto lo indica el manual de buenas prácticas de almacenamiento. ¿Cierto? Y esta calificación definitivamente no solamente tiene el alcance de la buena práctica de almacenamiento, también puede ser equipos de laboratorio, equipos de producción. Los criterios son los mismos. Los parámetros pueden cambiar de acuerdo a los rangos, ¿no? O puntos críticos que se manejen para cada proceso. Pero los requerimientos de una calificación son los mismos, ya sea para una calificación por repito de vehículo, una calificación de equipo, ¿sí? O una validación misma de un proceso. Entonces, netamente la calificación es eso, demostrar que mi proceso o mi equipo es confiable, ¿no? Es confiable. Si dice 20 grados, debemos tener la seguridad que es 20 grados. Si dice 18, debemos tener la confianza que después de mi calificación, yo estoy seguro que esa es esa temperatura. Y para eso se hace una serie de pruebas que vamos a ver ahora. Siguiente. Previo a eso, hay una información general que habla de lo que es transporte, que son servicios que incluyen todos los medios e infraestructura implicados en el traslado de bienes desde las instalaciones del fabricante u otros establecimientos dedicados a la distribución y o comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a un punto intermedio. Clarísimo, ¿no? Siguiente. Es una foto de los tipos de transporte que tenemos, que puede ser entre camiones, vagones, remolques, aviones mismos, barcos. ¿Ok? Siguiente. Pero en nuestra realidad es más sencillo ver que se usa lo que es camiones, ¿no? Y bueno, aviones en algunos casos que se tiene que tener en la calificación de embalaje, pero más que todo son camiones lo que se utiliza, ¿no? Ahora, dentro de las calificaciones hay tres partes importantísimas, que es una la calificación de instalación, otra es la calificación de operación y otra es la calificación de desempeño. Estas tres partes de la calificación se van a tomar en cuenta para lo que es mi calificación del equipo o del vehículo. Ahora, ¿qué entendemos por calificación de instalación? En general no son pruebas, sino son una descripción de todas las características que tiene el equipo dentro. Por ejemplo, si fuera un vehículo, qué tipo de motor es, ¿no? qué capacidad tiene, qué tipo de material es con el que se ha construido este vehículo. Una descripción completa de las partes del equipo. ¿De acuerdo? Es una calificación de instalación. En el caso de la calificación de operación, ya ahí sí hablamos de pruebas. Hablamos de pruebas, pero pruebas en vacío. Es decir, de la distribución de sensores, ver cuál es el punto más frío, más caliente, ver dónde colocar el data logger, el termómetro al final de las pruebas. Pero todo es en vacío, no es con producto dentro, ¿no? Y las pruebas de calificación de desempeño son las mismas que hacen en la operación, pero ¿cuál es la diferencia? Se hace con producto dentro, ¿no? Se hace con producto dentro. Y definitivamente, en la práctica no es lo mismo hacer, o las temperaturas se comportan igual en vacío que con producto dentro. Por eso es muy importante, ¿okay? Yo le voy a mostrar ahora cómo hacemos una calificación en la práctica, y ante cualquier consulta que tengan me lo pueden decir, algún término que no comprendan, tengan la cosa de interrumpirme y decirme, ¿sí? Siguiente. Okay, sigamos. Lo que les decía hace un rato, ¿no? Los equipos de control de temperatura deben calibrarse y debe calificarse el desempeño real del proceso de transporte. Todo instrumento que se utilice para una calificación tiene que estar calibrado. Todo. En el caso del almacén, se hace un mapeo térmico. ¿Qué se tiene que calibrar?
instrumento, ¿no? Que sería el termigrómetro. Para las veces del estudio que se hace en calificación, nosotros no usamos termigrómetros, usamos data lawyers. Los termigrómetros, como repito, son registradores, pero son registradores manuales, ¿no? De la temperatura y humedad. No almacenan datos. Uno tiene que ir con su registro y apuntar la temperatura y la humedad físicamente, ¿cierto? Pero hay otros instrumentos que son data lawyers, que son ya más sofisticados, como decía hace un momento, tienen almacenamiento, tienen memoria dentro. Tienen memoria dentro, obviamente con una capacidad determinada, pero eso nos ayuda a no tener a una persona netamente ahí siempre todo el momento registrando, ¿no? Y sobre todo nos ayuda a hacer un seguimiento más real, porque el termigrómetro lo que hace es solamente registrar la foto del momento, ¿no? O sea, eran las 10 de la mañana, está dentro del rango, perfecto. Las 2 de la tarde, 3 de la tarde, está dentro, perfecto. Pero ¿qué pasa entre las 10 y las 3 de la tarde? No sabemos, porque no registra eso. En caso de un data lawyer sí. El data lawyer al final del día, si desea, sacan de su ubicación, conectan el cable a la computadora, descargan el archivo, ¿no? La aplicación, y ahí le dan todos los datos con horas. Inclusive se pone un gráfico, como decía, con tendencias para ver si está dentro o no de rango, ¿no? Entonces, para los estudios nuestros de calificación de embalaje o de vehículo, no usamos termigrómetros, no nos servirían. Lo que nos sirven son los data lawyers. ¿Por qué? Porque nosotros lo mandamos, cerramos la caja herméticamente en el caso de embalaje y cerramos el furgón en el caso de vehículo. No vamos a tener encerrado pues 2 días a una persona adentro, ¿no? Entonces, por lo cual es importantísimo tener este tipo de equipos. Estos equipos tienen que estar calibrados, como decía. Es decir, por ejemplo, si nosotros hacemos un servicio de calibración, perdón, de mapeo térmico, y al igual que ustedes están los que están en almacenes y les pidan el mapeo térmico, fíjese. ¿Quiere explicar qué es el mapeo? Sí, claro. El mapeo térmico es un proceso que se lleva a cabo para determinar 2 cosas. La distribución homogénea en diferentes puntos de un área netamente de almacén, es decir, se colocan en diversos puntos críticos del ambiente data lawyers. Puede ser, de acuerdo a la biografía, se indica 5 en el nivel inferior, 5 en el nivel superior y 5 en el medio y en el superior 5, como mínimo. Uno puede ponerle otro data lawyer cerca al aire acondicionado, uno cerca a la puerta, que es donde entra más calor, o cerca a las paredes que están siempre con el sol acostado, ¿no? Entonces, se distribuyen de acuerdo al estudio o los protocolos que nosotros determinamos, distribución de data lawyers en diferentes puntos. Entonces, en el mapeo lo que se hace es eso, ¿no? Registrar para saber si las temperaturas de todos los puntos son homogéneas. Pueden haber variaciones pequeñas, pero todas tienen que estar dentro del rango. ¿Sí? Dentro del rango. Ese es el primer objetivo, demostrar que todos los puntos del ambiente estén dentro de temperatura controlada. Y segundo, es hallar o identificar el peor caso. Es decir, yo pongo diferentes puntos data lawyers y de acuerdo a la data que me dé el Excel, voy a decir, no, el punto que está cerca de la puerta es el más caliente. Entonces, si ese es mi peor caso, porque está más caliente, si yo controlo ese lugar y siempre demuestro que está dentro de temperatura, ¿qué va a pasar con los demás puntos? Van a estar bien, ¿no? Porque ese fue mi peor caso. Entonces, el mapeo térmico se realiza en los almacenes con 2 objetivos. Uno es demostrar que todos los puntos de almacén estén dentro del rango, y 2 es identificar mi peor caso, el punto más caliente, ¿no? ¿Y qué hago ahí? Ahí pongo mi termigrómetro o mi data lawyer diario, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, este proceso se lleva a cabo y tiene mucho que ver, no se llama mapeo térmico, pero en otros lados se llama calificación. Por ejemplo, una incubadora o un horno mismo o un autoclave también tiene ese proceso en el cual determinar varios puntos para saber que en todos lados de la cabina estén dentro del rango, de acuerdo a la temperatura que uno establezca. Por ejemplo, un autoclave, ¿a qué temperatura trabaja? 121 grados, ¿no? Entonces, un horno, ¿a qué temperatura trabaja? A 250 puede ser. Entonces, obviamente que esos data lawyers no voy a poder ingresarlos ahí. ¿Qué pasa si me ingreso un data lawyer? Pues se va a terminar pues destrozando, ¿no? Entonces, existen otros equipos que sí aguantan temperaturas altas, que son ya registradores
con cables que se llaman termocuplas, ¿no? Que aguantan temperaturas muy altas. Es para esos procesos que se utilizan este tipo de instrumentos, ¿no? Que también tienen que ser calibrados. ¿Ok? Entonces, en general lo que les digo es eso. Cuando ustedes hagan un mapeo térmico, una calificación o a una empresa le haga el servicio de tiene que exigir que sus instrumentos, con los cuales han trabajado para hacer este tipo de proceso, estén calibrados. Y esta calibración de los instrumentos tiene que verificar el certificado y tiene que estar vigente. Y tiene que estar calibrados con instrumentos patrones nacionales. ¿Cuál es la entidad nacional en el caso de patrones? Antes se llamaba INACAL, ahora se llama, perdón, antes de INDECOPI, ahora se llama INACAL, ¿cierto? Entonces la trazabilidad de estos patrones que yo utilizo para mi mapeo térmico tiene que ser trazable con los patrones nacionales de INACAL. ¿Ok? Bien, la distribución y transporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, se requiere cadena de frío, deben considerar aire acondicionado, ¿no? No es lo mismo trabajar con productos que están de 15 a 25 que productos que están entre 2 a 8, ¿cierto? Por ejemplo, acá hace frío o calor en Cajamarca, ¿sí? Les comento algo así, un poco personal. Nosotros tenemos una ruta por todo el norte, ¿no? Hemos estado en Chimbote, en Trujillo, ahora vamos a Chiclayo y llegamos a Piura. Sí. Y tenemos todo el norte, dijimos que va a hacer calor, ¿no? Y la verdad que yo en mi equipaje no traje una chompa. Entonces ayer cuando vinimos hacia Cajamarca me recibió con una lluvia terrible, ¿no? Está como pollito ahí congelando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay productos que son de 15 a 25 grados. En una temperatura baja, ¿van a necesitar equipo de climatizado o no? Puede que no, porque la temperatura ambiente puede estar en 15 grados, ¿no? Puede estar en 16, 17. Entonces se va a mantener dentro del rango. Sí. En las oficinas farmacéuticas, lo requerible es el ruidómetro. Sí. Pero un almacén especializado, data level, sí. es obligatorio. Sí. Tiene que haber un registrador de todas maneras, pero cuando es especializado necesita más regulación, ¿no? O sea, más control. Y un data lawyer te da eso. Ahora, hay data lawyers que cuestan muy económicos, ¿no? Muy económicos como para poder tenerlos claramente ahí. El tema de la calibración. Sí, igual. No. Nosotros como empresa certificadora también hacemos calibración de estos. Data lawyers, termigrómetros, con patrones que han sido calibrados ante la máquina. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, como les seguía comentando, entonces cuando se tienen productos en cadena de frío, sí necesariamente vamos a necesitar equipos climatizados, ¿no? Pero por ejemplo, como les decía hace un rato, hay productos que en invierno están dentro de rango, de temperatura ambiente. Perfecto, cumple el proceso de calificación. Pero ¿qué pasa si al final se hace este mismo estudio en verano? ¿Va a cumplir? No. Por eso es que la normativa, inclusive también los mapeos técnicos, indican que estos tienen que hacerse en 2 estaciones, tanto en frío como en caliente, para demostrar que a pesar de las condiciones extremas exteriores, aún así la temperatura del área se mantiene dentro del rango. Igual en esto, o sea, en caso de cadena de frío, necesariamente tienen que tener equipos climatizados. ¿Ok? Siguiente. La calificación debe considerar las fluctuaciones térmicas que suceden durante el reabastecimiento y retiro del producto farmacéutico y dispositivo médico. Es así. Dentro de los estudios o las pruebas que se realizan a este vehículo, hay una parte que indica, después de aperturada la puerta, qué tanto tiempo demora para que pueda haber una instrucción, ¿no? En este estudio de calificación tiene que ser tan robusto que tome todos los aspectos necesarios que pueden pasar en un día normal, cotidiano. Es decir, cuando haya un corte de energía, ¿no? ¿Qué tiempo mantiene la temperatura dentro del furgón? Cuando haya, por ejemplo, una apertura de la puerta, ¿qué tiempo mantiene el furgón también la temperatura? Cuando hace la carga y descarga. Entonces, este estudio tiene que hacer todas las fluctuaciones que son debidas, ¿no?
El equipo de control climático que conserve la temperatura y humedad requerida para el producto farmacéutico de dispositivo médico debe asegurar que el sistema es consistente y que la temperatura es estable y confiable. Es lo que comentábamos, ¿cierto? Siguiente. Bueno, acá ya entramos a lo que es el reporte de calificación. Dentro de la estructura de un reporte de calificación tenemos ciertos parámetros o ítems que se tienen que considerar. Por ejemplo, tener un objetivo claro de lo que se va a calificar, el alcance. Por ejemplo, ustedes quieren decir, yo como empresa que presta el servicio de calificación de vehículo, yo tengo cinco camioncitos, ¿un estudio solo me va a alcanzar para todos? No, ¿cierto? El estudio es por individualizado. Es decir, que en mi protocolo y reporte tengo que poner la placa, las condiciones, el número de serie, el modelo, todo con respecto al vehículo que voy a calificar. Los responsables de la empresa que hace ese servicio, ¿quiénes son los responsables que van a encargarse de este proceso también? Los rangos de aceptación, como dijimos hace un rato, no es lo mismo tener un furgón que lleve productos de 15 a 25 que otro lleve de 2 a 8. Eso cambia totalmente el estudio, totalmente. Antes que me olvide de esto, sí, pero es un ejemplo, ¿no? Había un cliente nuestro que hicimos una calificación de embalaje. Y como repito, la calificación de embalaje es un proceso muy complicado, porque tiene muchas variables, ¿no? Muchas variables. Es una caja de embalaje que tiene geles y que, repito, por difusión genera calor, pero no es constante, o sea, no es homogéneo. Entonces nosotros hicimos una prueba, la prueba de desempeño, que el cliente nos dijo que era de 15 a 25 el producto, ¿no? Que tenía geles para conservar eso. Pero estamos ya terminando el estudio de desempeño, así sudando porque hicieron varias configuraciones y al final el cliente nos dice, no, nosotros almacenamos estos productos de 2 a 8 y debería llegar a esa temperatura. Y nos mató totalmente el estudio. Nos mató. Todo lo que se había trabajado de 15 a 25 cambió totalmente su configuración para 2 a 8, porque son productos totalmente diferentes, ¿no? Entonces ella me dice, ¿pero eso me puede valer para algo? No, para nada, porque las condiciones tienen que ser establecidas al inicio. Tienen que ser establecidas al inicio. Es más, dentro de las pruebas de desempeño hay una parte que se habla del peor caso, ¿no? Que es la ruta más complicada, ¿cierto? En un momento también este cliente nos dijo que su ruta era Trujillo. Perfecto, dentro de todos el peor caso y la evaluación de rutas o clientes que tenía esta persona o esta empresa, se determinó que era Trujillo el peor caso. Pero en el camino de las pruebas, casi también terminando, nos dice, no, nos ha salido un cliente para Iquitos. Entonces, en la tabulación del peor caso, entre Trujillo y Iquitos, ¿cuál hacía? A priori diría que es el peor caso, más complicado. Definitivamente Iquitos. Entonces, igual, cambiar totalmente y comenzar de cero con respecto a la parte de desempeño. Entonces, por lo cual es importantísimo tener claro los rangos de aceptación de cada uno de los estudios que se va a llevar. ¿Sí? La localización, bueno, el lugar donde se va a realizar el estudio. Lo que conversábamos hace un rato, dentro del reporte está establecido la calificación de instalación, la calificación de operación, el análisis de riesgo, que va a establecer nuestro peor caso, nuestra peor ruta, que es la que vamos a tomar para hacer el estudio de desempeño, la calificación de desempeño y las conclusiones y recomendaciones. Esto, a grandes rasgos, es en general la estructura de un reporte de calificación. Ahora, en el caso de validaciones o procesos técnicos como estos, hay dos documentos importantísimos, ¿no? Uno es el protocolo y otro es el reporte. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? ¿Cuál? Básicamente, el protocolo nos indica los lineamientos que uno debe seguir para comenzar el estudio, ¿no? Para desarrollar el estudio. Y el reporte es el desarrollo del protocolo. El reporte ya es el protocolo desarrollado con data incluida y con conclusiones del estudio determinado, ¿no? Ok, siguiente. Bien, esta es una foto o diagrama de un camioncito en el cual las partes principales tienen un aire acondicionado. Como ven ahí, el evaporador está en la parte 1 que está adentro, el condensador es el 2 que está en la parte de afuera,
El 3 es el termostato o registrador de temperatura. Bueno, y el 4 es el compresor, ¿no? Que va de la mano con el equipo de aire acondicionado. Estas son las partes que uno debe implementar cuando se haga un estudio de calificación de embalaje, perdón, de vehículo. Siguiente. Como decíamos, la calificación de instalación lo que tiene es información general. De lo más general a lo más específico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso del vehículo, ¿qué tenemos que saber? La marca, el modelo, el número de placa y la identificación. Como decía, esta información es importante porque yo no puedo calificar un vehículo y decir, no, todos son del mismo modelo, así que extrapola esta información a todos. Y si, por ejemplo, ha cumplido con este vehículo, también va a cumplir con los demás. No. Se tiene que hacer un estudio de calificación de vehículo por cada uno. Por más que sean la mismo modelo o la misma marca, son características totalmente diferentes. ¿Cierto? La identificación tiene que ver con la empresa también. Pues hay unas empresas que tienen una codificación interna. En vez de ponerle la placa, ponen B01, por ejemplo, ¿no? B02. Y eso netamente del cliente. También se puede dar el caso que no tengan una codificación y no es inválido. Puede ser que sí, puede ser que no, de acuerdo a su sistema de calidad. ¿De acuerdo? Pero lo ponemos con información general. Las dimensiones también internas de la bodega, largo, ancho y la altura, el volumen también, el tipo de ventilación, en este caso, como ven, la foto es forzada. Pero repito, en algunos casos, algunos vehículos tienen todavía, por la estación, no tienen implementado sistema de aire acondicionado, ¿no? Pero ya cuando venga verano, va a tener que hacerse un estudio nuevo, ya implementando lo que es el aire acondicionado. El motor, de información general, y lo que les decía, ¿no? La fecha de último mantenimiento realizado al camión, al vehículo, ¿ya? Y eso va a depender mucho de la parte de la compra, ¿cierto? Siguiente. Esta parte ya es del furgón, netamente, en lo cual nos pide información general del peso bruto, peso neto, las medidas internas, el volumen interno, el grosor de la lámina térmica que se ha colocado en todas las paredes internas del furgón, el material de la lámina interna también es importante, el revestimiento exterior de la bodega y también el material utilizado en la cortina de plástico. Como dijimos, la cortina de plástico sirve para una separación física, ¿no? Para evitar la contaminación externa, ¿no? Siguiente. Es información general del motor, el tipo, número de cilindros, número de válvulas, la potencia, torque, tipo de combustible que utiliza el vehículo, la tracción, la relación de compresión, transmisión y número de velocidades, en caso sea mecánico, capacidad del tanque y también la fecha de mantenimiento, ¿no? Que va de la mano con el vehículo en general. Siguiente. También la batería, marca, capacidad y la fecha de mantenimiento realizado que se ha puesto, o tal vez el cambio, ¿no? Porque más que mantenimiento, en el caso de batería es por tiempo, ¿cierto? Por tiempo. ¿Siguiente? Acá está el evaporador, se tiene la marca, el modelo, la serie, el voltaje y la fecha del último mantenimiento. Aquí quiero detener un poquito. ¿Qué relación tiene la información general de la bodega con el equipo? Y esa es una pregunta que va de la mano a todos los almacenes. ¿Cuál es la relación que habría entre el volumen interno o las medidas internas con la capacidad de mi equipo de aire acondicionado? Definitivamente, uno al hacer un estudio como este, tiene que saber o tiene que ya haber determinado que el aire acondicionado o el equipo es suficiente en su capacidad para poder meter en rango todo el área, ¿no? Y eso se da por años. Los equipos de aire acondicionado tienen una capacidad por BTUs y la cantidad de BTUs requeridos para un área determinada tiene que ver con esto. Hay un cálculo matemático para eso. Por ejemplo, para un área como esta, si ponemos un área acondicionado de 12.000 BTUs no va a dar, porque es un área un poco más grande. Acá se necesitaría uno de 24.000 hasta 36.000, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si por ejemplo ponemos uno de 8.000 o de 12.000? Y el cliente dice, no, yo tengo mi aire acondicionado, en mi almacén tengo mi aire acondicionado. Ahí está colocado, está su mantenimiento, todo está perfecto. ¿Qué pasa? No va a dar. Y al final, cuando yo hago mi mapeo térmico, ¿qué va a suceder? Que las temperaturas van a estar disparadas, ¿no?
Por eso que antes del estudio de mapeo térmico, que son 3 días, son 72 horas, que se registra constantemente la temperatura, se hace una prueba previa, de 1 hora, tal vez un día, en la cual se registran las temperaturas. Se baja la data y se verifica si es que la temperatura está dentro del rango. Porque puede ser que al final den fuera y no voy a hacer el esfuerzo de hacer los 3 días sabiendo que no van a entrar en rango, ¿no? Entonces, cuando hago esa prueba previa y me doy cuenta que no está dentro del rango, se le dice, ¿sabe qué, señor? Su capacidad del equipo de aire acondicionado no es suficiente para el área que usted tiene acá en su almacén y en su vehículo. Entonces, es importante también esa relación entre medidas, volumen y la capacidad de aire acondicionado. ¿Ok? Siguiente. Bueno, las funciones netamente del evaporador anterior es que quitar aire caliente de la cabina o de la bodega e ingresar aire frío, ¿cierto? Porque está interno. La función del condensador es al revés, es ya expulsar o eliminar el aire caliente que ha salido de la bodega, ¿no? Y también se pone información general como la marca, el modelo, el voltaje, el refrigerante, que es importante, el peso del refrigerante y la fecha de mantenimiento. El mantenimiento, por favor, es importantísimo que ustedes lo exijan cuando tengan un proveedor de estos, porque es mejor pecar de exceso que pecar por el defecto, ¿no? Es mejor hacer varios preventivos antes que en un momento se averíe el aire acondicionado y tengamos productos dentro. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, el compresor es el motor que genera la inyección de aire acondicionado dentro, ¿no? También necesita sus características y ahí las tienes. Siguiente. Este es el controlador de temperatura. El controlador de temperatura es un instrumento también que lo que va a hacer es justamente captar la señal de un sensor que va a ir dentro del furgón. Es decir, ese instrumento va a ir colocado, se puede decir, en la cabina del conductor, al costado de la radio, en algún lugar de la pantalla, y va a tener una conexión con un sensor dentro del furgón, dentro de la cabina de la bodega. Entonces, cuando nosotros determinemos cuál es nuestro peor caso, o nuestro lugar más caliente, lo que se va a hacer es poner ahí el sensor. Y entonces el conductor en todo momento va a tener registrado, va a tener a la mano qué temperatura está dando el sensor, ¿no? Va a poder hacer. Entonces, lo que hace el sensor es mandar la señal al termostato, y si está por encima del promedio que se setió, lo que va a hacer el termostato es activar el aire acondicionado para que pueda bajar la temperatura. Cuando el aire ya esté frío, el sensor lo va a captar, va a mandar la señal al termostato, y este termostato va a dar la indicación al aire acondicionado que se apague, ¿no? Entonces, este termostato es muy importante. Por eso que nuevamente recalco lo que es la calibración. La calibración de ese instrumento termostato tiene que ser básica, porque si no está calibrado el termostato y así se haya hecho un estudio muy robusto, te lo destruye, lo invalida totalmente. ¿Okay? Bueno, es una foto de los patrones que nosotros tenemos en Factory Qualitas para poder hacer la calibración de estos instrumentos, que son, como repito, patrones calibrados, a su vez también con patrones de INACAL. ¿Sí? Siguiente.